Nos vamos hasta Washington con Dolly Esteves, porque el fin de semana, o desde el viernes, jueves, circuló esta noticia que el fin de semana también continuó sobre una petición de un exfiscal de Estados Unidos sugiriendo la intervención militar en México contra los cárteles de la droga, contra los cárteles del narcotráfico, un ataque militar. A ver, vamos con la historia. ¿Qué es lo que decía la petición? ¿Quién es ese exfiscal y en qué proceso está, Dolia? Porque se hizo mucho ruido al respecto. Bienvenida a Proyecto Puente. ¿Qué tal? Buenos días a ti y a la Victorio en este lunes, Luis Alberto. Bueno, mira, se trata de un artículo de opinión que publicó William Barr en el Wall Street Journal, que es obviamente el diario más conservador de Estados Unidos, muy influyente. Él fue el último ex procurador de Trump. Y en este artículo pide la intervención militar en México para combatir carteles y llama al presidente López Obrador principal facilitador de los carteles por su negativa a enfrentarlos. Dice, los protege invocando constantemente la soberanía de México para impedir que Estados Unidos tome medidas efectivas. Es decir, AMLO argumenta la soberanía de México para no permitir que Estados Unidos intervenga militarmente. Barr respalda un anteproyecto de ley que presentaron dos republicanos de Florida muy derechistas, Ben Kreshnow, uno es de Texas, Ben Kreshnow es de Texas y Michael Waltz es de la Florida, y en este anteproyecto de ley que presentaron en enero piden al Congreso aprobar facultades, autorizar al presidente Biden para intervenir militarmente en México para combatir carteles. Cabe destacar que este anteproyecto de ley no ha progresado. En este momento sirve más de propaganda. Dice que los carteles mexicanos, Barr dice que los carteles mexicanos han florecido porque los gobiernos mexicanos no han querido acabar con ellos, con la excepción del presidente Felipe Calderón, que sí los confrontó agresivamente. Según Barr, aun cuando López Obrador estuviera dispuesto a actuar contra los carteles de una forma agresiva, México no puede hacer el trabajo porque su sistema judicial y penal es disfuncional. El 95% de todos los delitos violentos, dice Barr, quedan impunes y la corrupción generalizada en todos los niveles del gobierno de México hace que sea casi imposible montar operaciones policíacas o militares efectivas sin que los carteles sean informados con anticipación. Barr argumenta que los carteles mexicanos representan una amenaza para la seguridad nacional más poderosos, que son más parecidos al grupo terrorista ISIS y a Al-Qaeda que a la mafia, por lo que Estados Unidos debe enfrentarlos con los mismos medios y herramientas bélicas con las que enfrenta a los grupos terroristas y dejar de considerarlos un tema de policíaco o de aplicación de la ley, o sea, verlos como enemigos militares. Para Barr, los carteles particularmente menciona de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación, son culpables de la epidemia del fentanilo que azota a Estados Unidos y que anualmente causa la muerte de cientos de miles de estadounidenses por sobredosis. Para derrotarlos, sostiene Barr, se necesita un esfuerzo estadounidense mucho más agresivo dentro de México que lo que hemos visto previamente. Y esto incluiría, propone una importante presencia estadounidense de las fuerzas del orden y de la inteligencia, así como capacidades militares selectivas que no describe. Dice que el gobierno de México no quiere cooperar, que si el gobierno de México no quiere cooperar con Estados Unidos, según dice, Estados Unidos tiene el derecho, bajo la ley internacional, de intervenir unilateralmente en México, porque la ley internacional establece que si tu vecino es una amenaza a tu seguridad, pues el país agredido tiene derecho a intervenir. Este es un argumento que él saca medio legalista, pero no menciona qué ley dice eso. El llamado de Barr, que es representativo del ala más derechista, más militarista, más halcón del Partido Republicano, pues yo creo que debe verse como una inequívoca señal de las pretensiones de este sector para explotar
con fines electorales el fracaso del gobierno de México, porque de que es fracaso, para enfrentar la violencia de los carteles y poder justificar una intervención militar. Hay que recordar que el año que entra hay elecciones presidenciales aquí y que los republicanos ya están pues calentando motores, y sí, en efecto se va a explotar el tema México, no nada más la crisis del fentanilo, también el problema migratorio, y el tema de las inversiones que AMLO ha impedido en cierta manera o disputado. Todo eso va a ser parte de la narrativa de este proceso electoral que este año ya arranca. Y bueno, yo creo que pese a los argumentos el argumento de Barr es de verdad típico del halconismo trumpista y no es nuevo. El propio Trump se lo planteó a Peña Nieto, que quería intervenir para enfrentar los carteles porque su ejército no podía. Más tarde se lo planteó a AMLO y Barr se lo planteó al propio secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que es una narrativa, es un planteamiento que ellos traen desde hace mucho. Creo que desde hace 10 años es la primera vez que se plantea esto de la intervención para combatir carteles. Pero se apaga el debate porque no encuentra eco, pero en un momento en que casi la clase política completa, no nada más el Partido Republicano, también los demócratas, están culpando a México de la crisis del fentanilo, que en efecto está causando muchas muertes aquí y está, o sea, es una epidemia por todos lados, hay fentanilo. Entonces esto tiene el potencial de tener un mayor eco, y ese es el problema. Si combinas eso y el hecho de que los republicanos en efecto tomaron el control de la Cámara de Representantes y tienen un poco más de maniobra para aprobar o cuando menos proponer y hacer audiencias sobre este tema, pues México la retórica contra México puede escalar a niveles que no hemos visto ni siquiera en el 2016 cuando Trump se lanzó contra México. Dolia, y esa es la información. Como dices, se apagó el debate, no encontró eco, pero no hablan nada ellos tampoco de la responsabilidad de Estados Unidos, ¿no? A la hora de tener también el consumo de campañas, Claro. Es decir, Sí. no hablan nada de eso, de lo que está ocurriendo. Sin duda, aquí el año pasado hubo manifestaciones en Tucson por el fentanilo, es decir, porque es una droga muy presente, y las cifras, dice, son cientos de miles que han muerto o por el fentanilo. Sí. El 2022 murieron 110,000. 110,000 por el fentanilo, sí. No, el año pasado. Y este año, o sea, los 2 meses del año, la suma, si continuamos así, va a ser mayor que el año pasado. Entonces sí es un escándalo, ¿no? Y están tratando internamente de ver cómo pueden combatirlo, ¿no? Pero sí, en efecto, se enfocan demasiado hacia México, a culpar a México de todo esto, pero cómo entra tanto fentanilo de México para acá, ¿qué hacen las aduanas? Lo mismo se puede decir, cómo entran tantas armas y dinero de regreso a México. Entonces, los dos gobiernos son absolutamente responsables de la incapacidad, del fracaso que se ha visto hasta ahora para combatir amenaza que es una amenaza a los dos países, de las dos sociedades, evidentemente. Pero ellos tienen como punto de referencia lo que hizo Calderón, la cooperación de Calderón, que es un fracaso, pero o sea, desde el punto de vista... Bueno, es que desde el punto de vista de que Calderón sí aceptó la ayuda de Estados Unidos, es el referente con la iniciativa Mérida, y sí se invirtió mucho en tratar de profesionalizar los servicios policíacos y todo esto que pues ahora con la condena contra García Luna pues queda mucho todo en entredicho de qué tan falsa fue esa presunta guerra a las drogas que montó Calderón. Entonces, sin embargo, ellos siguen, pues cuando menos Barr lo dice, que con la excepción de Calderón, ninguno de los otros gobiernos ha combatido a los carteles. Entonces, pues sí, es una situación muy compleja, la verdad. Sí, pero
sí, muy compleja y falta autocrítica y visión y responsabilidad de Estados Unidos. Poner ejemplo a claro. Calderón, poner ejemplo a Calderón cuando ya hoy un jurado, Estados Unidos lo juzgó y ya vio cómo lo hicieron un narcosecretario de seguridad y cómo la guerra tampoco funcionó, porque ellos tampoco desde el 2006-2007 ha asumido la responsabilidad. De cuenta le dieron los juguetitos, las armas a Calderón, combátelos tú. Tú llena a México de sangre, tú o los muertos, que la droga que acá nos consumimos. Por favor, ¿qué falta de responsabilidad de Estados Unidos, Ole? La verdad en este tema y de poner ejemplo a Calderón. Ahorita que acaban de enjuiciar a Genaro García Luna, pero bueno, esa es la visión, tú sí, nos estás narrando. Esa es la visión. No hay autocrítica, no hay, o sea, no asumen ellas la responsabilidad, no dicen, ok, nuestra necesidad es bajar el consumo. Y tampoco dicen que el consumo, la demanda, la crearon las grandes farmacéuticas de Estados Unidos. Si tenemos esta crisis en este país de fentanilo es porque las grandes farmacéuticas todopoderosas fueron las que crearon la adicción primero a las pastillas esas opioides y ahora se derivó en el fentanilo, ¿no? El cartel de las farmacéuticas es mucho más poderoso que el cartel de Sinaloa y el cartel Jalisco Nueva Generación. Entonces, si quieren combatir, empiecen por ahí. Buen punto. Te mando un abrazo, buen análisis. Estamos en contacto, Odolia. Gracias y buenos días. Gracias. ¿Cómo la ve usted?